Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a este tiempo devocional en el espacio de la comunidad contigo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en este tiempo devocional. Oremos. Papá Celestial, gracias, Señor, por toda tu provisión para nuestras vidas, Señor, tu provisión de salvación en Cristo Jesús y tu provisión diaria para tu iglesia, Señor. Te pedimos también ahora de tu provisión de guía y enseñanza en tu palabra, Señor. Queremos acercarnos a ti en tu palabra, con fe en Jesús, el Mesías, de una manera sincera, Señor. Permítenos acercarnos a ti y vivir una vida cristiana y una religión sincera, genuina, con fe en Jesús, que se traduzca en amor al prójimo, Señor. Que nuestro devocional de hoy no sea una simple obra vacía de una religión externa, sino que sea un producto, un fruto de un sincero amor y fe hacia ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la misericordia? ¿Cuál es la relación entre nuestro entendimiento acerca de Jesús el Mesías y nuestro amor al prójimo? El lunes pasado, en Mateo capítulo 11, vimos que creer en el Mesías no es cuestión de inteligencia o sabiduría, sino que uno necesita una revelación de Dios. Y esta revelación vimos que está en Jesús. Jesús nos llama a acercarnos a Él en humildad, como niños, con todas nuestras cargas, para aprender de Él y para conocer a través de Jesús a Dios Padre y así hallar descanso para nuestras almas. Jesús había dicho en Mateo capítulo 11, en el verso 25, hablando a Dios Padre, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Y en el capítulo 12 encontramos un ejemplo de esto. Los fariseos, personas muy conocedoras de las escrituras, inteligentes y sabios, entendidos, conforme a sus tradiciones, pero incapaces de creer en el Mesías. Y esto además los llevó a ser incapaces de actuar con misericordia al prójimo, incapaces de amar al prójimo. De ahí las preguntas que les hice al comenzar. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y la misericordia? ¿Cuál es la relación entre nuestro entendimiento acerca del Mesías y el amor al prójimo? Los fariseos tenían una religión externa y vacía, con mucho conocimiento de las escrituras y una observancia estricta de la ley y de sus tradiciones, pero con un corazón totalmente alejado de Dios, incapaces de reconocer al Mesías e incapaces de amar al prójimo. Y en esta mañana, al leer Mateo capítulo 12, los versos del 1 al 14, pensemos acerca de nuestra propia religión. ¿Entendemos quién es el Mesías, Jesús? Y este entendimiento, esta fe en el Mesías, ¿nos lleva a mostrar misericordia y amor al prójimo? ¿O será que habremos caído en una religión externa y vacía? Acompáñenme en sus Biblias al capítulo 12 de Mateo. Y vamos a leer los versos del 1 al 14. Mateo 12, 1 al 14. La palabra de Dios dice así. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer? Ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí.
Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia, quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Qué sorprendente tener personas como los fariseos tan conocedores de las escrituras, pero están queriendo hacer planes para destruir al Mesías. Tan conocedores, tan inteligentes, pero incapaces de reconocer a Jesús como el Mesías. E incapaces además de mostrar misericordia al prójimo. Primero misericordia hacia los discípulos de Jesús y después misericordia al hombre de la mano seca en la sinagoga. Según el versículo 1, ¿por qué empezaron los discípulos de Jesús a recoger espigas? El versículo 1 dice, porque tuvieron hambre. ¿Qué debería hacer un creyente en el Mesías ante una situación así? ¿Cómo respondemos nosotros ante una persona hambrienta? ¿Qué debería hacer un conocedor de las Escrituras frente al hambre de su prójimo? El conocimiento de las Escrituras debería motivar primero fe en el Mesías, en Jesús, y esta fe debería traducirse en amor al prójimo, alimentando al que tiene hambre. Tristemente, ese no era el caso de los fariseos. Y Jesús los confronta justamente con ese conocimiento de las Escrituras. Y los confronta dos veces. En los versículos 3 y en el versículo 5, Él les dice, ¿no han leído? ¿No han leído en las Escrituras que tanto conocen? Primero, ¿no han leído acerca de cómo el sacerdote Ahimelech mostró misericordia a David y a sus compañeros al darle de comer los panes consagrados cuando David huía de Saúl en 1 de Samuel 21? Y segundo, cómo los sacerdotes trabajan en el día de reposo. Sí, ellos trabajan en el día de reposo, trabajan en el culto a Dios. Por ejemplo, ofrecen holocaustos, preparan todo lo necesario para la adoración y están sin culpa. Pero para los fariseos su religión era externa, su conocimiento era inútil. Ellos no entendían verdaderamente las Escrituras. Por eso Jesús los confronta con las palabras del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, verso 6. Es lo que Jesús está citando al decirles, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. Es la queja que se ve tras los escritos de Oseas y también de todos los profetas que exhortaron una y otra vez a Israel y a Judá, confrontándolos con su religión externa y su religión vacía, mientras tenían un corazón alejado e infiel a Jehová. ¿Cuál es la solución a esta religión externa y vacía? Tanto para los fariseos como para nosotros. Jesús nos apunta a una solución. Primero el verso 6 dice, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. O también otras versiones dicen, les digo que uno mayor que el templo está aquí. El centro de la religión judía era el templo. Tristemente, también el templo se volvió en el centro de su religión vacía y externa.
pero aquella gloria de Dios que se vio de manera visible en el tabernáculo y en el templo de Salomón, estaba ahora presente en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en vez de enfocarse en las prácticas y rituales externos del templo, los judíos debían ver a su Mesías, a Jesús, quien revela la gloria de Dios, quien es la revelación de la gloria de Dios, que es mayor que el templo. En otras palabras, la solución a la religión externa y vacía es contemplar a Jesús y crecer en Él. La palabra dice que cuando contemplamos a Jesús, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Eso nos salva de la religión externa y vacía, contemplar a Jesús. Segundo, el verso 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Algo irónico que vemos en los fariseos es que ellos estaban esclavizados por sus tradiciones acerca del día de reposo. ¡Qué ironía! En el día de reposo, ellos verdaderamente no podían descansar. Y eso los llevó a negarle también el reposo al prójimo, negarle el reposo a los hambrientos como los discípulos de Jesús y negarle el reposo a los necesitados como el hombre de la mano seca en la sinagoga. Entender que Jesús es el Señor del día de reposo nos llevará a responder con fe a su invitación que vimos en el capítulo 11 de Mateo, que decía, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así hallaremos descanso para nuestras almas, y no solo eso, sino que nos convertiremos en vehículos de bendición de Dios, apuntando también a otros al descanso en Cristo. Y no solo en palabra, sino también en obra, alimentando al hambriento y ayudando al necesitado. Por eso Jesús dice en el versículo 12, es lícito hacer bien en el día de reposo. En otras palabras, la solución a la religión externa y vacía es primero descansar en Jesús, acudir a Él con fe para que Él nos dé descanso. Y el experimentar este descanso en Jesús nos va a ayudar a ser capaces de buscar también que otros hallen descanso, descanso del alma, pero también descanso en las áreas y necesidades prácticas y físicas de la vida. Después de ver todo esto, ¿cómo es nuestra religión hoy? ¿No será que a veces nuestra religión consiste en asistir a cultos los domingos o en semana a grupos, células, reuniones, estudios bíblicos, grupos hetero, cantar canciones, escuchar sermones, ver prédicas en YouTube, en Facebook, pero ser incapaces de mostrar misericordia y amor al prójimo? Espero que nuestra fe en el Mesías, nuestra fe en Jesús, quien nos ha dado descanso, nos lleve a mostrar amor y misericordia al prójimo. Los fariseos, según el versículo 14, respondieron al Mesías haciendo planes para destruirlo. Espero que esta reflexión a nosotros, como creyentes en el Mesías, nos lleve más bien a hacer planes para seguirle, planes para que otros lo conozcan, planes para amar al prójimo y mostrar misericordia en maneras prácticas. Que el Señor nos ayude a que esta nuestra fe en el Mesías se traduzca en misericordia al prójimo en esta semana, en las oportunidades que el Señor mismo ponga en nuestro camino para amar a otros. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, gracias te damos por el descanso para nuestras almas que Jesús el Mesías nos ha dado. Ayúdanos también a ser agentes de este reposo, apuntando a otros al reposo del Mesías, mostrando misericordia y amor al prójimo. Líbranos, Señor, de nuestra religión vacía y externa. Señor, te confesamos y te pedimos perdón que muchas veces pensamos que la religión consiste en eso, solo en asistir a la iglesia y a reuniones y listo. Pero te pedimos que nos ayudes también
a servir y amar al prójimo, que nuestra fe se traduzca en obras de amor y misericordia. Y confiamos en que tú lo vas a hacer porque tú eres quien nos transforma de gloria en gloria al contemplar a Jesús el Mesías. Y lo hacemos mientras esperamos el regreso de Jesús, cuando estemos reunidos con Él y descansaremos por toda la eternidad en tu presencia. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.